Hoy le voy a tomar prestada una soncera a Arturo Jaureche y le voy a tomar prestada una soncera al señor Manu Pol, que Por es el favor. especialista en sonceras. Sonso. Sonso. Así se le dice. Sonso. Sonso. Hola, Sonso. No, pero de hecho, una de las sonceras que trata Arturo Jaureche es Alpargatas sí, libros no. Y la uso para discutir un poco el tema de la educación en la Argentina, partiendo de una noticia que se conoció en el día de ayer, que la mencionaba Lu Glesser en los temas del día, que tiene que ver con la baja del programa Libros para Aprender. El gobierno lo dio de baja y no realizará la compra de 14 millones de libros prevista para este año. El Ministerio de Capital Humano informó que los libros destinados a estudiantes de primaria, secundaria y jardines de todo el país dejarán de ser distribuidos. Desde el gobierno, esta es muy, abro un paréntesis porque yo de lo que quiero hablar es de la educación, pero hablo un paréntesis en esto. Del gobierno fundamentaron la decisión en la supuesta falta de transparencia. Con el tema de las auditorías y con la falta de transparencia no le dan comida a los comedores, no le dan libros a los alumnos. O sea, ni siquiera es por... Oncológicos. Medicamentos oncológicos. O sea, ni siquiera es por sí. Adoctrinamiento, es directamente por No. la producción de estos libros. Exacto. Una supuesta falta, vos fíjate, ni siquiera hablan de corrupción, no dicen supuesta falta de transparencia. Sí, los intermediarios, de famous intermediarios. Bueno, es tan polémico esto que estos libros lo imprimían 50 editoriales, entre ellas algunas que pertenecen al grupo Clarín. O sea, el gobierno está diciendo que el grupo Clarín tenía un tongo con el gobierno peronista para imprimir libros. Entonces, por eso dejan de imprimir 14 millones de ejemplares que le llegaban a todos los chicos de la Argentina, a todos, de todas las 24 provincias. Es más, el plan que se empezó a idear en el año 2022, a los chicos recibían un libro, un manual de lengua, un manual de matemática, un libro de cuento para cada uno de los chicos, según el grado que le correspondiese, con su nombre. O sea, los libros venían con el nombre de cada alumno para que el alumno se apropiara del libro y lo sintiera suyo. Esta fue una idea de Jimmy Parsic, que era el ministro de Educación en ese momento. Capital Humano, además de la supuesta falta de transparencia, dicen que estaba muy demorado y no llegaban a tiempo. O sea, mientras despiden empleados en el Ministerio de Educación, ahora resulta que... ¿Quién hubiera dicho que si no tenés trabajadores no podés hacer las cosas a tiempo, no? Y otra cosa que tiene que ver con esto, y es esa supuesta, eso supuesto de que el Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas. Que es cierto que no tiene escuelas, pero había un programa atrás para toda la Argentina, para los 24 distritos, en donde trabajaba el Ministerio de Educación Nacional con cada uno de los distritos. Durante el traspaso de gobierno, el secretario actual de Educación, el libertario Carlos Torrendel, había mostrado interés en continuar con el programa. Había dicho que era un buen programa y que tenía que seguir. Como el de la FISU. Claro. Y finalmente ayer decidieron, lo que decidieron es invitar a las provincias a que cada una diga qué libro quiere, lo compre y le pase la factura al gobierno nacional. Gobierno nacional que ahora no te paga el FONID, gobierno nacional que ahora no te paga... ¿Cómo? O sea, yo provincia compro los libros... de tu provincia. Ok. Y le pasás la factura al gobierno nacional. Y ellos me la pagan cuando se les canta. Y ellos te la pagan cuando se les canta. Ok, fantástico. Pero además, eso a nivel pedagógico es un desastre, porque si cada provincia Sí. va a tener un manual distinto para cada provincia... Y a nivel económico es inaplicable también. O sea, No, bueno, sí, está lo económico y está lo pedagógico. Sí. Porque por eso hay un Ministerio de Educación Nacional, Bueno, a pesar de que no tenga escuela. es coherente con Buen haber puesto programa. a Carlos Saúl en el Salón de los Próceres el hecho de Sí. seguir rompiendo o sea, ya de por sí arrancó el Carlos con la federalización de la educación y ahora estos muchachos directamente están yendo a... Bueno, armen su currícula. Este programa, Libros para Aprender, garantizaba el acceso universal a los libros esenciales para el aprendizaje.
tanto libros escolares, como decía, como obras literarias que fomentan una lectura autónoma y las actividades en el aula. Además, se hacían, ahora no me sale bien la palabra, que es algo muy común en la docencia, como los cursos de jornadas. La capacitación. Jornadas de capacitación. Se hacían que el Ministerio de Educación Nacional iba a todas las provincias y hacía jornadas de capacitación para ver qué preguntas se podían hacer de los libros, qué desarrollo podían tener con los chicos de los textos. O sea, había libros de capacitación además. O sea, vos te mandaban el manual y te mandaban un libro de capacitación para los docentes, claro, para cómo usar ese libro. Sí, lo mismo cuando te dan una computadora, lo mismo cuando te dan diferentes herramientas en la escuela. Bueno, o sea, todo esto quedó desafectado. Porque ¿cómo funcionaba esto? Era viste que yo te digo lo que quieren hacer los libertarios, ¿no? Sí, que yo provincia compro y te facturo. Bueno, había 50 editoriales que participaban de la editorial. Había un consejo asesor pedagógico con los mejores pedagogos de la Argentina, en donde se elegían todos los libros que podían participar, que estuvieran en condiciones. Por ejemplo, me acuerdo que había libros que no hablaban mal de la dictadura. O había libros que hablaban mal de los pueblos originarios. Los Santillán Santillana que no tenía ni siquiera. No, igual Santillán estaba dentro de eso. Sí, pero sí, bueno, me imagino. Ponele. A Perón no lo tenía. Me acuerdo que había un par de cosas así en los libros, que bueno, este libro no participa porque está diciendo que hay que matar a todos los pueblos originarios. Bueno, este lo dejamos fuera, digamos. Che, en este te fuiste un poquito de mambo. Pero si no entraban todos, 50 editoriales, ¿qué hacían? Cada provincia sugería los libros que le parecían que eran más acorde con su propia currícula de la provincia. Ok. Y bueno, el que ganaba la licitación de esos 3 libros que elegía cada provincia eran los libros que se mandaban. Además de los libros de cuentos que venían con que me imagino que esos sean nacionalizados. Tenían, sí, había 12 cuentos según el año. Claro. El grado. El grado, exactamente. Y además tenía su versión digital. Ah, mira qué bueno. O sea, el cuento, y estaba hasta en idioma guaraní. Ponele. Había, me acuerdo, 3 o 4 idiomas de pueblos originarios, en donde el cuento... en esta versión digitalizada. En dibujitos, ¿no? Había dibujitos y, bueno, el texto del cuento. Cuentos clásicos generalmente, porque los cuentos universales son como los que te garantizan una ecuanimidad, digamos, con... Juanito y el lobo, no mientas. Juanito y el lobo fue el principal. Sí, era más cantada que jijiji. Sí, Juanito y el lobo. Bueno, y este tema me llevó a pensar un poco en el dilema de la educación, ¿no? Y en esta soncera de alpargatas sí, libros no. Porque siempre pareciera que lo culto, lo formal educativo está del lado del liberalismo y lo bruto, lo pobre, lo inculto está del lado de los sectores nacionales y populares, por llamarlos de alguna manera. La verdad es que cuando uno repasa un poco la historia, no hace falta ir muy lejos, podemos arrancar desde la gratuidad de la universidad pública, que es obra de Juan Domingo Perón, hasta un montón de procesos, las universidades del conurbano, por ejemplo, a las que Vidal tanto se oponía. O sea, vos fíjate, Vidal quería cerrar universidades y el peronismo quería abrir universidades. Bueno, ayer se que teóricamente quiere ir al pueblo bruto, porque el pueblo bruto vota peronismo porque son brutos. O sea, más soncera que esa. Ayer se lo preguntaba a Charlie porque me toca de cerca lo del Centro Regional de la Universidad Nacional de La Plata, ahí que funciona en la EXESMA, en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, sí, donde, entre otras carreras, se cursa la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo, sí, y que también, como decía Charlie ayer, en el macrismo eran amenazas de bomba, y ahora es directamente el recorte de todo el presupuesto. Uno lo que ve, lo vio tanto en el macrismo como ahora con el gobierno de Javier Milei, es un ataque a la educación permanente. O sea, se explotó una escuela en la provincia de Buenos Aires a María Eugenia Vidal, hay 2 muertos, sí, dos trabajadores, Sandra Rubén. El cierre de escuelas en el Delta, lo recuerdo perfectamente, hombre del Tigre.
Pero te dicen no hay plata, pero si hay plata va a comprar 22 aviones F-16 a Dinamarca. Sí. O sea, esas son las prioridades de un gobierno que supuestamente recordaba el discurso de la época del COVID. Abran las escuelas. ¿Cómo van a abrir las escuelas y no tienen libro? Lo primero que hizo Macri cuando asumió, o sea, lo primero que hizo Cristina fue poner el plan Conectar Igualdad, que era un proyecto similar a un uruguayo que Pepe Mujica había implementado muy bien en Uruguay, había sido tan exitoso que Cristina le roba la idea y lo hace en la República Argentina, el Plan Conectar Igualdad, que fueron 5 millones de computadoras para todos los chicos de la Argentina. O sea, vos los querés brutos, pero le das computadoras y libros. Sí. Es raro. Y también tomando dos cosas que hablamos en estos días, una que decías recién de, bueno, todo el proceso de salir de las escuelas nacionales e ir a la provincialización, a la federalización de la educación en el 90, también con eso va acompañado... 94. También con eso va acompañado, obviamente, la ruptura de las escuelas técnicas y escuelas técnicas son creación del peronismo y que son retomadas por la CGT en la agenda de la Argentina que se viene, que es necesaria según ayer que yo contaba las cosas creadas por Perón, que uno se pone a estudiar, entiende un poco más. Bueno, la UTN es una creación de Perón, digamos. Y vos fíjate, todo lo que te estoy nombrando, no hay ninguna creación de ningún gobierno liberal, ni dictatorial, ni creo que el único negocio inmobiliario que fueron las escuelas en la ciudad de Buenos Aires en la época de Cacciatore, que todavía hay muchas por acá por la ciudad de Buenos Aires. O las que eran, ¿cómo es que se llaman? Las latas gigantes, las de Mauricio Macri, los contenedores escuela. ¿No sí, que en un momento, como no había aulas, ponían contenedores en el patio de las escuelas. No, o sea, vos fijate la diferencia. Según la Facultad de Ciencias Exactas, con este gobierno, no con un gobierno peronista, con este gobierno, el 31 de mayo cierra la UBA. O sea, digamos, ¿no? Los defensores, abran las escuelas, hoy cierran la UBA. Abran las escuelas, cierran la UBA. Hoy ya se agotó el presupuesto que era el del año pasado, pensado en 2022 para 2023, renovado en 2023 para 2024 sin ningún aumento. Hoy se le acaba, ya no tiene más plata, hasta el 31 estiran, digamos, bien hacer. Ayer se conoció un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que revela que la caída real del presupuesto en educación fue del 34%. Y es el presupuesto más bajo desde que esta organización recopila los datos. Había olvidado el detalle cuando hablamos de las universidades del conurbano, que son las que generaron la mayor cantidad de primera generación universitaria de hijos de obreros, digamos. Correcto. Es un dato. Esto me parece que no lo quieren brutos, los quieren universitarios. Qué problema. Yo siempre cuando escucho eso, primero digamos de dónde viene Alpargatas sí, libros no, que tiene que ver, es un gran fallido del peronismo, que tiene que ver con en la época del primer peronismo, los movimientos universitarios, igual que casi en toda la historia, fueron profundamente antiperonistas. Y cuando había enfrentamientos entre los sectores universitarios y el peronismo, se solía decir, ¿cuál es el espíritu de Alpargatas sí, libros no? Si no como, no puedo estudiar. Primero dame de comer, primero las alpargatas, después los libros. Jauretche en un momento hace como una rectificación y dice alpargatas sí, libros sí, digamos, como que me parece más razonable. Igual se toman de eso para toda esta teoría que la verdad es increíble, porque no sé, o sea, cuando vos pensás algo, por más que sea un prejuicio, tenés que sustentarte en algún dato. Me acuerdo otro dato, el López Murphy, el ajuste a la universidad 13% en 4 días en la alianza, digamos. O sea, la derecha, o sea, creo que, claro, porque creo que acá viene, se toman de Sarmiento, entonces como que bueno, Sarmiento, el padre de la educación, y como que quedó, pero después de Sarmiento, la derecha no ha hecho mucho por la educación pública, ha hecho más por la educación privada que por la pública. Pero no ha hecho mucho, no, a la derecha no le interesa un pueblo educado. Es mentira. Solamente te corren con lo que es un proceso que no se pudo dar y que se metió en la campaña por parte de Sergio Massa, que es la actualización de cierta currícula que ellos la enmarcan en lo que es el plan del Banco Mundial,
que es Educación para el Futuro, la secundaria del futuro que se armó acá en la ciudad de Buenos Aires, donde básicamente te dan la pasantía esa de 6 meses donde te rompen la cabeza laburando sin recibir. Sí, digamos también que algo que no se cuenta es que hay mucho lobby de los sectores privados, toda esta, con los chicos adentro, no sé, todas estas organizaciones, con mis hijos no sé, todas estas cosas, ONG de la derecha liberal, que quieren hacer negocios con la educación, básicamente. Toda esta discusión con los exámenes PISA, digamos. ¿PISA es? PISA. PISA. Una discusión sin sentido, porque si vamos a tomar eso como un parámetro de la educación... No, y porque aparte los procesos educativos son largos. Si vos tomás recién en el 2015 hay una generación entera de estudiantes que completó sus 12 años de escolaridad, digamos, recién entre el 2013 y 2015, y si te parás en el 2003 ni siquiera se había cumplido un ciclo entero desde la federalización de la educación, desde donde, a mí lo digo porque me tocó transitarlo a vivo, desde donde se cambió 3 veces el sistema educativo en la República Argentina, de 7 y 5 a 6, 3 y 3, a 6, 3 y 3 con polimodal, a 6 y 6 como es hoy en día en la provincia de Buenos Aires y otras provincias, a pesar de que en Capital siguen siendo 7 y 5. Entonces no podés pretender ciertas cuestiones de calidad educativa cuando ni siquiera sostenés un sistema. Y cuando la obligatoriedad de verdad fue muy fuerte en este siglo. Pensemos que hasta el siglo pasado, o sea, a mediados de los 80 la gente era muy normal que terminara segundo año y fuera a trabajar. Bueno, los libertarios, en la cabeza de Bertie Venegas Lynch, mamita, acaban de defender la no obligatoriedad de la educación en la Argentina. Volver a los 70 u 80, que era un conflicto, porque cuando llegó el nuevo mercado laboral en los 90, con la internet y todo, hubo en medio de la reforma laboral de esos años, quedó mucha gente afuera también por eso. Sí, la reforma educativa, como decía Manu, del año 94, que fue compleja. Entonces, digamos... Bueno, la última o una de las últimas transformaciones importantes, más allá de la polémica, porque solo se hizo en la provincia de Buenos Aires y qué sé yo, fue la de Eduardo Duhalde, el polimodal. Claro, que después sistema cubano. Que después se reconvierte cuando la choca básicamente el polimodal a lo que es la nueva, sí, ya es nueva, un poquito establecida, pero nueva, formato de 6 y 6, claro, donde igual todavía en cuarto año elegís una modalidad que vendría a representar esto del polimodal. Son 3 materias de diferencia, pero sí, ahora está ese modelo. Pero digo, es un intento de hacer una reforma educativa. Milei está con el plátano ahí. Bertie Venegas Lynch dice... mandémosla a laburar. Perdón. Mandémosla a laburar el taller a los pibes. Y en Cava en este momento, que es una de las cosas más extrañas que para mí, no sé... la subvención a los colegios privados, 30.000 pesos. Al padre, o sea, sí, es una cosa rarísima. Lo mismo que está haciendo Nación, claro, con los colegios privados. Voucher educativo. Voucher educativo. O sea, como decíamos, favoreciendo más la educación privada que la pública, digamos. No entiendo por qué no... Ya de por sí, las escuelas de gestión privada, la gran mayoría, el 80%, recibe subsidio. O sea, aparte de eso le están dando plata a la gente para que le pague por encima a las escuelas privadas. Así que claramente ahí hay un punto donde la educación privada está siendo la base de los gobiernos de la derecha. Así que, nada, la verdad es una gran soncera. Repasar un poquito la historia no cuesta nada. Todos los datos, no opinión, datos. Si alguien transformó la educación en la Argentina, fueron los, llamémoslo sectores nacionales y populares, llamémoslo peronismo, llamémoslo como quiera. No fue la derecha, que se agarra de Sarmiento como puede para tratar de decir, y en 1800 hicimos algo por la educación. Padre del aula, Sarmiento inmortal. Inmortal, sobre todo. Así que, bueno, alpargata sí, libro sí.